internacional, en particular su que tiene que ver con derechos humanos y también derecho penal internacional en relación con la guerra de Ucrania, porque evidentemente con lo que está pasando ahí, obviamente se ha levantado el tema de que en algún momento tiene que haber justicia por lo que está sucediendo, por la invasión rusa y por los crímenes que se están cometiendo. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Francisco. Encantadísima de estar contigo. A ver, aquí vamos a separar la cosa en dos partes, ¿no? Están los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Crímenes de guerra, y el crimen de agresión, que es un poquito más controvertido, si se quiere, ¿no? Primero, ¿puedes explicarle un poco para beneficio público lo que es eso, el tema de la Corte Penal Internacional, de qué se encarga específicamente? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisco. ¿Por qué hablamos de la Corte Penal Internacional cuando miramos la guerra, el conflicto armado entre Ucrania y Rusia? Porque la Corte Penal Internacional viene llevando una investigación en Ucrania desde febrero del 2022, pero venía llevando a cabo una investigación preliminar, que se conoce como examen preliminar, desde el 2013, lo cual no estaba en el radar de mucha gente. La Corte Penal Internacional es el único tribunal penal internacional con la competencia de juzgar crímenes de guerra, crímenes de deshumanidad, genocidio y el crimen de agresión. Vamos a hablar sobre eso si tenemos tiempo. Pero que atribuye únicamente responsabilidad penal internacional a nivel individual, o sea, juzga a individuos, más allá del cargo del individuo, la jerarquía del individuo, etc. De acuerdo, efectivamente. Bueno, además así es el derecho penal en general. Ahora, acá obviamente hay países que han firmado el tratado que dio lugar, que es el Tratado de Roma, que dio lugar a la creación de la Corte Penal, que entiendo que entró en vigencia en 2003, ¿tú me corriges? Creo que sí, ¿no? 2002. 2002, ya. Entonces varios países firmaron ese tratado y lo ratificaron, ¿no? Y por tanto son parte de ese tratado. Ahora, hay países que no lo son. Entonces, antes del caso de Ucrania, creo que había el caso de Afganistán, por ejemplo, de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Estados Unidos no es parte del tratado porque no lo ratificó y sin embargo se le ha abierto investigación por lo que ha pasado en Afganistán, porque Afganistán sí lo es, ¿no? Ahí Estados Unidos, Donald Trump se puso furioso, en fin, ya saben, se vengó sobre la pobre fiscal, en fin, bueno. Sí. Ahora en Ucrania, Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, pero sí Ucrania. Ucrania que no sé si se la ratificó realmente, pero sí se sometió, me parece, ¿no? Se sometió efectivamente a la jurisdicción, ¿no? O sea, eso que permite jurídicamente a la Corte Penal investigar. Correcto. A ver, vamos por partes. Efectivamente, el Estatuto de Roma, que es el tratado que se adopta en el año 98, entra en vigor en el 2002. El Estatuto de Roma es el tratado constitutivo que crea la Corte Penal Internacional y que además incorpora y define los crímenes internacionales bajo su competencia. A la fecha hay 123 estados partes, todos los países sudamericanos, casi todos los países latinoamericanos son parte del Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional ejerce su competencia no solo sobre la base de la territorialidad, o sea, no solamente ejerce su competencia sobre individuos que cometen el crimen en el territorio de un estado parte, sino que también, como los ordenamientos penales internos también lo tenemos, también ejerce su competencia sobre el principio de personalidad activa. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona que es nacional de un estado parte comete el crimen en el territorio de un estado que no es parte, puede ejercer la jurisdicción. Ajá. Y viceversa, que una persona que es nacional de un estado que no ha ratificado el Estatuto de Roma, comete el crimen en el territorio de un estado que sí lo ha ratificado. Ahí entra la investigación en Afganistán, que en un primer momento incluía también la investigación de presuntos autores de nacionalidad estadounidense, también se activa la competencia. Y en la investigación de Ucrania, ese es el escenario que tenemos, ¿no? Ucrania técnicamente no es un estado parte del Estatuto de Roma, pero sí bajo un artículo específico del Estatuto de Roma, el artículo 12.3,
permite que un Estado que no es parte pueda solicitarle a la Corte que ejerza competencia. Entonces, pensemos el siguiente escenario, ¿no? Un gobierno que quiere que la Corte tenga competencia, digamos, que tiene toda la intención de ratificar el Estatuto de Roma, pero que el Congreso no le da, no le aprueba esa ratificación. Sí. Entonces, está pensado o diseñado ese sistema para que un Estado que no sea parte, por las razones internas que sean, pueda hacer una declaración ad hoc donde le solicita a la Corte, mira, yo no soy parte, pero sí quiero que vengas a investigar. Y Ucrania hizo eso en el 2013. Solicitó, de hecho, envió 2 declaraciones distintas, donde ya en el 2013, con toda la situación en Crimea por parte de Rusia, le dijo, Corte Penal Internacional, quiero que investigues lo que está sucediendo en mi territorio. Y la Corte en el 2013 abrió un examen preliminar. En el 2020 ya estaba convencida de que quería pasar una investigación. Entonces, de hecho, lo anunció en el año 2020. Por un tema de competencia y recursos no había procedido oficialmente a una investigación formal. Pero frente a los hechos, la agresión rusa de febrero del 2022, la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, el fiscal Karim Khan, dijo, bueno, procedo ahora sí a la apertura oficial de una investigación. De acuerdo. Y solamente para terminar la idea, es muy importante que cuando hablamos de quién está siendo investigado, recuerden, como dijimos, ¿no? Como no son los estados los que están siendo investigados, sino las personas, igual la Corte no abre casos aislados, ¿no? Una persona no puede denunciar a otra persona frente a la Corte Penal Internacional. Así no funciona el sistema. El sistema funciona en que primero la Fiscalía determina su ámbito, su circunscripción jurisdiccional y dice, voy a abrir una investigación en Ucrania, no a Ucrania, pues no es Ucrania o Rusia o lo que sea. Voy a abrir una investigación en Ucrania y una vez que se abre la investigación, recién ahí se pueden abrir los casos específicos contra las personas. De acuerdo. En relación con lo que tú dices, le recuerdo al público, como lo he dicho varias veces, los tratados internacionales son firmados por los gobiernos, pues después tienen que ser ratificados por los congresos y ocurre efectivamente que se firman tratados y no son ratificados, como el caso acá, el famoso tratado ese de Escazú, acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Que no ha sido ratificado, a pesar que fue firmado por el gobierno, un poco para que el público recuerde esa regla. ¿Podrías recordar cuáles son los crímenes, delitos de lesa humanidad que están concretamente están siendo investigados ahora en el marco de esta guerra? Sí, el Estatuto de Roma contempla 4 crímenes, 4 categorías de crímenes internacionales. Cuando hablamos de crímenes internacionales estamos hablando de esas 4 grandes categorías: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Potencialmente en Ucrania se darían las 4 categorías, ¿no? Inclusive se ha hablado, por ejemplo, después de la matanza en Bucha el año pasado, donde quedaron un saldo de 425 civiles, fue realmente una carnicería. En contexto de Bucha se habló de genocidio, ¿no? Pero la documentación muy extensa que se está dando por parte de distintas entidades, tanto de la Corte Penal Internacional, de equipos de investigación conjunta, por ejemplo, se ha unido un equipo de investigación entre la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de Ucrania, de Polonia, de Lituania, etcétera, y la propia Fiscalía de Ucrania y también numerosas organizaciones de sociedad civil han estado arrojando mucha documentación que apunta sobre todo a crímenes de guerra y a crímenes de lesa humanidad, ¿no? ¿Qué tipo de crímenes de guerra? Ataques indiscriminados contra la población civil, ataques contra bienes civiles, uso indiscriminado de armas prohibidas por el derecho internacional humanitario, como por ejemplo bombas de racimo. ¿Qué tipo de crímenes de lesa humanidad? Asesinato a civiles, crímenes de tortura, el crimen de persecución como lesa humanidad, crímenes de violencia sexual como lesa humanidad, entre otros. Entonces estamos hablando de crímenes que reúnen los elementos jurídicos no solo para hablar de graves violaciones a derechos humanos, sino de crímenes internacionales como tal, ¿no? La Corte Penal Internacional no es un tribunal de derechos humanos, no tiene competencia para juzgar violaciones de derechos humanos cometidas aisladas, por más graves que sean,
sino que tienen que darse en el marco de los elementos de lesa humanidad, crímenes de guerra en el contexto de conflicto, ¿no? De acuerdo. Muy bien, esa es la parte de crímenes de lesa humanidad, delitos también de crímenes de guerra y todo lo demás, efectivamente. Ahora, está el crimen de agresión, que también tú lo has mencionado. Ahora, se supone que además el delito de agresión permitiría, ¿no?, eventualmente juzgar al propio Putin, a los propios, la cúpula del régimen ruso, ¿no? Sin embargo, ahí hay un problema, que aparentemente, por una razón técnica que la leí, pero no me acuerdo, ¿cuál es la razón exacta? Por eso parece que no se puede hacer. Correcto. A ver, comencemos quizá con un poco de historia. El crimen de agresión fue quizá el crimen que guió buena parte de las negociaciones en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un conflicto armado, una guerra que se inicia por un acto de agresión, como todos y todas sabemos, ¿no? A pesar de ese impulso que se había dado en Nuremberg, que en ese entonces no se calificaba como el crimen de agresión, sino crímenes contra la paz, la codificación del crimen de agresión dentro del derecho penal internacional se puso en un cajón, al fondo de un cajón, y pasaron 6 décadas para que volvamos a hablar del crimen de agresión como tal. ¿Qué sucedió en el interín con respecto a el acto internacional de agresión, ¿no? Entonces, si hablamos de acto de agresión, estamos hablando de un hecho que se atribuye a un Estado. El crimen, estamos hablando de un hecho atribuible a una persona. En 1974, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución, la resolución, se me fue el número, 1974, Yeah. No, 3314, disculpen, mis alumnos van a estar muy avergonzados, la resolución 3314 del año 1974, donde se codifica el acto de agresión atribuible a un Estado. ¿Por qué es importante esto? Porque durante las negociaciones de Roma, para la adopción del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. De la Corte Penal Internacional, los Estados llegaron con una tarea, ¿no? Vamos a adoptar el Tratado de la Corte Penal Internacional que incluya 4 crímenes: genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y el crimen de agresión. Perfecto. Había antecedentes, como señalé, sobre Nuremberg, había antecedentes sobre cómo definirlo, porque para que se dé el crimen de agresión hay que tener el acto de agresión, o sea, la agresión cometida del Estado A contra el Estado B es el acto, y la atribución a un individuo es el crimen, ¿no? Y teníamos esos antecedentes, incluyendo esta resolución del año 74, que es la resolución 3314. Pero de pronto en Roma los Estados no llegaron a un acuerdo, también por consideraciones políticas, sobre ni cómo definir el crimen de agresión, ni mucho menos qué umbral darle y cuáles deberían ser las condiciones para el ejercicio de competencia de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión. Y como esto realmente estaba trabando las negociaciones en Roma, los Estados llegaron a un acuerdo al momento de aprobar el Estatuto de Roma. Vamos a aprobar el Estatuto de Roma con la definición de los 3 primeros crímenes: crímenes de guerra, crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, y en una futura conferencia de revisión, o sea, una futura reunión de negociación del tratado, incorporamos la definición de agresión. Perfecto. Hicieron eso, y en el año 2010, en Kampala, Uganda, los Estados enmendaron el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para incorporar el crimen de agresión. Yo participé activamente en esas negociaciones también, y lo tengo muy presente en lo que fue realmente la tensión de esas negociaciones. Pero se logró aprobar el crimen internacional de agresión, se logró incorporar como el 4º crimen dentro del Estatuto de Roma, pero el consenso, lo que permitió que saliera, fue que se le dio un régimen aparte frente a la Corte Penal Internacional, distinto al resto de los crímenes. La Corte Penal Internacional recién comenzó técnicamente a ejercer su competencia sobre el crimen de agresión en el año 2018, o sea, 8 años después. A la fecha, la Corte Penal Internacional no ha podido ejercer su competencia sobre agresión en ningún caso. ¿Y cuál es este régimen especial?
Recuerden que hace unos minutos decía que la Corte Penal Internacional ejerce su competencia o sobre la base de la territorialidad, o sea, si en el territorio de un Estado parte una persona, no importa su nacionalidad, comete un crimen dentro de la competencia de la Corte puede ejercer esa competencia por los 3 crímenes originales, ¿no? O si en el territorio de un Estado parte, cuando la persona es nacional de un Estado parte, la Corte podría ejercer. Con el crimen de agresión no se da esa situación, porque para el consenso al que llegaron los Estados fue para que la Corte pueda ejercer su competencia sobre el crimen de agresión, ambos estados, el Estado A y el Estado B, o sea, el Estado agresor, Rusia, y el Estado víctima, Ucrania, tienen que haber ratificado el Estatuto de Roma. Entonces ya no tenemos ese escenario. Además, hay umbrales más altos. Ambos estados tienen que haber ratificado la enmienda sobre el crimen de agresión. Y nos ha llevado a una situación donde no hay duda de que Rusia ha cometido una agresión. Crimen de agresión, lo ha reconocido la propia Asamblea General, se trató de hacer en el marco del Consejo de Seguridad y por supuesto lo vetó Rusia, pero no hay duda de que se ha dado porque tenemos análisis objetivos y reconocimiento a nivel oficial de Naciones Unidas sobre la comisión del acto de agresión. Sin embargo, por los umbrales jurisdiccionales, la CPI no puede ejercer su competencia sobre el crimen de agresión. Antes de hablar, justamente quería hablar contigo un poco de las soluciones que se han imaginado para salvar ese tema. Lo que quiero decir, le recuerdo al público que en una época se hacían guerras por cualquier motivo, ¿no? La gente, un país le hacía la guerra a otro porque le debía plata. Se imaginan ahora, ¿no? Oye, me debes plata y te hago la guerra. O por ejemplo, ¿no? Como pasó Estados Unidos con Japón. En el siglo XIX, oye, yo creo que abras tu mercado para mis exportaciones. No quieres, te voy a bombardear. O sea, así era una época, efectivamente, la guerra te la hacían por cualquier motivo, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Y Chile, la guerra con Chile fue porque supuestamente tenía un problema con sus empresas en entonces Bolivia, Antofagasta, entonces Bolivia. Es una cosa absurda, pero se daba en esa época. Un antecedente de lo que tú estabas mencionando, recién en 1928, ¿no? Entiendo ese tipo de guerras, digamos, que no se circunscribe la posibilidad de hacer una guerra, ¿no? Bueno, en todo caso, eso es lo que se daba en un momento dado y ahora está prohibido, efectivamente. Ahora, las soluciones, entiendo que la Unión Europea tiene una propuesta y hay otra, a ver, que quería pedir tu opinión. He leído, ayer precisamente salió un artículo en el Foreign Affairs, donde hay una persona, no sé si lo has leído, que propone que sea un tribunal creado por la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Para evitar, digamos, para que sea un tribunal que tenga pues una legitimidad. Porque si es un tribunal creado únicamente por Europa, va a decir, bueno, eso es un tema puramente occidental, ¿no? Y la idea sería que fuera creado por la Asamblea, que normalmente, claro, debería ser el Consejo de Seguridad, pero como el Consejo de Seguridad va a ser obviamente vetado por Rusia, que tiene el derecho de veto, ¿no? Entonces, que sea la Asamblea la que pueda crear un tribunal. ¿Qué te parece eso o cuál crees tú que podría ser otro tipo de solución? Gracias, Francisco. Sí, a ver, justamente ahora es donde muchos de los internacionalistas, ¿no? Nos hemos puesto el thinking cap para pensar cuáles son algunas de las propuestas y salidas que se puede dar a esta situación, ¿no? Frente a la imposibilidad de que la Corte Penal Internacional pueda ejercer su competencia sobre el crimen de agresión, las propuestas han ido por varios sitios, ¿no? Hay una propuesta, efectivamente, como bien mencionas, de que se dé en el marco de la Unión Europea. También está, por supuesto, el ejercicio de la jurisdicción nacional de Ucrania, pero los desafíos en materia de, para empezar, asegurar la presencia del acusado en el territorio para poder juzgarlo, ¿no? Y hay esta otra propuesta de crear un tribunal ad hoc a nivel internacional en el marco de Naciones Unidas. ¿Cuál es el principal desafío para la creación de un tribunal ad hoc en el marco de Naciones Unidas? Que esa tarea, en principio, le corresponde al Consejo de Seguridad, ¿no? Es el Consejo de Seguridad el que, a la luz del capítulo 7, ha ejercido su tarea. A ver, tomemos un paso para atrás. Es el Consejo de Seguridad el que tiene la tarea de velar por la paz y la seguridad internacional y que bajo ese objetivo y esa tarea primaria
ha en el pasado establecido tribunales ad hoc como el de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, entre otros, ¿no? Así es. Pero frente a lo que evidentemente va a ser un veto de Rusia, esta situación de Ucrania nuevamente ha puesto sobre el tapete el gran problema que significa y la obstaculización que significa la existencia del derecho al veto. Han venido estas otras propuestas de, bueno, ¿por qué no lo hacemos vía Asamblea General de Naciones Unidas? Y ahí entramos a dos panoramas. El primer panorama es la Asamblea General no lo puede hacer porque no tiene ese mandato para hacerlo, ¿no? Porque esto es competencia de la Asamblea General. Y el segundo grupo de discusiones es, más allá de no tener mandato, tenemos antecedentes como esta resolución que se dio en los 50s por la situación en las Coreas, debido a la parálisis del Consejo de Seguridad, donde la Asamblea General adopta una resolución histórica, Unidos por la Paz, donde le quita o decide ejercer mandatos en materia de velar por la paz y la seguridad internacional frente a la inhabilidad del Consejo de Seguridad actual, ¿no? Es una resolución que ha sido invocada, si mal no recuerdo, 11 veces a la fecha, y donde básicamente le dices, Asamblea General, yo sé que este no es tu mandato, sino es el mandato del Consejo, pero el Consejo no está haciendo nada, actúa tú en este sentido. Igual hay cuestionamientos de si al tratarse de una acción que estaría enmarcada en el capítulo 7 de Naciones Unidas, la Asamblea General lo puede hacer, pero eso no ha impedido que haya una discusión seria en este momento para ver si se puede seguir ese camino, ¿no? La Asamblea General ha tomado muchas iniciativas en materia no solo de derechos humanos, sino de lucha contra la impunidad, pero muchas han sido de índole investigativo, cuasi jurisdiccional. La pregunta es si podría hacerlo frente a un mecanismo de esta naturaleza que efectivamente sea un Tribunal Penal Internacional. Sería algo sin antecedentes, algo histórico, pero creo que personalmente pienso que es un camino que hay que seguir explorando porque tenemos que seguir el desarrollo del derecho internacional y el derecho penal internacional en un sentido que nos pueda salir de esas trabas que se presentan frente, por ejemplo, al derecho al veto. De acuerdo. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir un poco la discusión. Es un tema complejo que a todos los especialistas de derecho pues es una maravilla porque permite desarrollar todo tipo de teorías y esquemas, en fin, ¿no? Bien, vamos a seguirlo y bueno, te agradezco mucho por tus explicaciones. Eventualmente, cuando haya más novedades al respecto o sobre otros temas de derecho internacional penal, te pasaremos la voz para seguir conversando. Gracias, Michelle. Encantadísima. Encantadísima, Francisco. Muchas gracias y gracias a todos y todas las televidentes. Muchas gracias. Ok, gracias.